Dios le bendiga, iglesia. Amén. Saludos con la paz del Señor, amén. Damos gracias a Dios, amén, por esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, amén, iglesia. Una tarde muy linda, tarde primaveral. Amén, empezamos a disfrutar los tiempos lindos. Amén, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Amén. Nehemías 8:10. Amén. Sabe que el Señor hace un tiempo ya Dios viene ministrando esta palabra en mi vida. Y realmente espero que sea de bendición para su vida también. Amén. Sabe que ayer compartíamos una palabra y realmente estamos en los últimos tiempos y son los peores tiempos, iglesia. Los tiempos más difíciles para la iglesia cristiana. Amén, donde el enemigo no descansa. Amén, y trata de destruir al pueblo de Dios. Amén, y este es el tiempo en donde más tenemos que aferrarnos a su palabra y a sus promesas. Amén. Nehemías 8:10, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios. Luego le dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Vamos a orar un momento. Amén, Padre, te damos gracias, maravilloso Dios, que estamos delante de tu presencia. Oramos, Señor, que sea tu palabra, Dios mío, hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida, Padre. Que esta palabra, Dios mío, pueda ser de ánimo, pueda ser de fortaleza para cada uno de tus hijos. Señor, tú conoces cada corazón, Señor. Padre, oramos que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra y como espada de doble filo que penetra lo más profundo de los corazones, que pueda dar fruto el 100%, Padre, y que tú quebrantes todo lo que se levanta en contra de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, iglesia. Sabe que esta palabra resonaba en mi mente. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. Y sabe que nosotros muchas veces pensamos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos gozarnos en los momentos de tristeza? Para la mente natural es una locura, iglesia. En los momentos de dolor, en los momentos de persecución, amén, en los momentos de lucha que muchas veces pasamos como hijos de Dios, nosotros decimos: ¿cómo nos podemos alegrar? Amén, es una locura, sí, es una locura para la mente natural, pero no para aquel que le tiene fe a Dios y a su palabra. Amén, y la palabra nos enseña que sí podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, iglesia. ¿Y sabe qué? Quiero relatarle un poquito antes, amén, de compartirle la palabra, amén. En el libro de Nehemías, amén, está Esdras leyendo la ley de Jehová. Amén, y él, amén, dice que comienza a leer al pueblo la palabra de Dios. Amén, y dice en el 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Qué lindo esto, iglesia. Un símbolo de humillación, de reconocimiento y de rendición a lo que en este momento Esdras estaba por hacer, que era leer la palabra de Dios al pueblo, enseñar las leyes de Jehová. ¿Sabe que en este tiempo, amén, había sido terminado de edificar el muro? Amén, en aquellos tiempos las ciudades eran rodeadas por muros para ser protegidas de los enemigos. Amén. Y en ese tiempo ellos habían terminado de reedificar el muro. Y ese muro representa seguridad para el pueblo de Israel. Amén. Y había gozo y alegría, pero ¿sabe qué, iglesia? La gente, el pueblo de Dios, no se conformó solamente con tener seguridad física, sino que ellos iban más allá y comenzaron a enseñar la ley de Jehová.
Amén. Y sabe que cuando Esdras comienza a leer la palabra de Dios al pueblo y a enseñarle la verdad de Dios, dice en el versículo 8, continúa más abajo, que cuando ellos leían la palabra, el pueblo comenzó a llorar. El pueblo comenzó a entristecerse. Y sabe que esto da como significado que el pueblo de alguna manera se miró a sí mismo y dijo: estamos mal. La ley de Dios le estaba mostrando a ellos la verdad. La ley de Dios le estaba enseñando a ellos cómo caminar, lo que Dios mandaba, de qué manera debíamos vivir para agradar a Dios. Y el pueblo de Dios comenzó a llorar y comenzó a entristecerse. Amén. Y sabe que esto muestra un signo de arrepentimiento, de reconocimiento. Amén. Y sabe que Nehemías habla, amén, y Esdras le hablan al pueblo y le dice: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley de Jehová. Qué tremendo esto, iglesia. Y qué lindo. ¿Sabe por qué le recalco esto? Porque en este tiempo ya no se valora la palabra de Dios. En este tiempo este libro es como que es un libro más de todos los libros que hay en el mundo. Amén. Pero ¿sabe que el pueblo de Dios hacía reverencia a la palabra de Dios? Cuando nosotros oímos atentamente la palabra de Dios, estamos prestando atención a la voz de Dios que está hablando a nuestra vida. Y de esa manera estamos mostrando a Dios que nos importa lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere enseñarnos. ¿Saben por qué? Porque de esa manera Dios nos muestra su amor para con nuestra vida y nos muestra de qué manera nosotros podemos vivir en este mundo de tinieblas, vivir bajo obediencia y bendición de Dios para nuestra vida, iglesia. Y a su nombre, no se duerma. Amén. Entonces dice, no se conformaron y buscaron la palabra de Dios. Estaban dispuestos a oír la voz de Dios. Amén. Y este pueblo se conmueve y comienza a llorar. Señal de arrepentimiento. Ahora yo quería ir a este punto. En el versículo 10, Él le habla y le dice: no lloren, sino alégrense. Qué contraste total, ¿o no? De repente escuchan la ley de Jehová y se dan cuenta que están mal y que no están cumpliendo la palabra de Dios. Pero Él le dice: no se entristezcan, alégrense. ¿Por qué? Primer punto, hubo un arrepentimiento del pueblo. Hubo un reconocimiento. Hubo una humillación. Derramaron su corazón delante de Dios mientras la palabra le estaba siendo enseñada. Qué lindo esto, iglesia. Y qué lindo es poder dejarnos ministrar por el Espíritu Santo, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestro hogar. Mientras nosotros leemos la palabra de Dios, que esa palabra pueda penetrar nuestro corazón. Podamos anhelar realmente que Dios hable a nuestra vida y nos enseñe su verdad, iglesia. Y sabe que en el versículo 10 le dice que se alegren, que coman, que beban, que repartan a los que no tienen. Y termina diciendo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y a esto es lo que yo quería llegar, iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que esto y con qué se come. Amén. Dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. El pueblo hizo caso a la voz de Esdras, de Nehemías, y comenzaron a gozarse. Después de haberse humillado, de haberse reconocido, de haber aceptado la palabra de Dios, comenzaron a regocijarse. Dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían, y escucha esto, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Y este es el gran problema del ser humano hoy, iglesia. ¿Por qué muchas veces cuando oímos la palabra de Dios nos entristecemos en vez de gozarnos?
¿Por qué muchas veces en vez de darle gracias a Dios porque Él nos habla y nos enseña y muchas veces nos corrige, muchas veces nos vamos enojados de la casa de Dios? En vez de decirle, Señor, gracias, porque sé que tú me corriges porque tú me amas. Porque sé que tú me muestras porque tú quieres lo mejor para mí. ¿Y saben por qué muchas veces nos sucede esto? Porque tenemos falta de entendimiento. No logramos entender que la palabra de Dios es lo mejor para nuestra vida, alimento para nuestra alma, iglesia. Es luz para nuestras tinieblas muchas veces. Es que la que nos guía en el camino eterno y nos lleva a la salvación. Amén, y a su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el pueblo dice que había entendido lo que se le había enseñado. Y sabe que nosotros muchas veces no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Y seguimos viviendo de una forma natural. Seguimos viviendo conforme a nuestros pensamientos. Entonces ahí podemos entender por qué muchas veces hay cargas, hay angustia, hay dolor, hay enojo, hay frustración. Y no podemos gozarlo porque sabe que el gozo es una cosa. La felicidad es pasajera. La felicidad te la da un momento, algo que recibiste, algo que viviste. Un dinerito que te dieron por ahí, estás contento. O un cumpleaños, o algo lindo que viviste te da felicidad, pero es pasajero. El gozo de Dios es eterno, iglesia, y lo da el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que el Salmo 16:11 dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo? Pero anteriormente, el salmista dice, me mostrarás la senda de la vida. Entonces, no podemos recibir el gozo sin antes aceptar la palabra de Dios y caminar conforme Él nos está mandando, conforme Él nos está enseñando. Amén. Ahora, el verdadero gozo del Señor viene a nuestra vida cuando elegimos seguir a Dios con un corazón obediente. Y eso es lo que más cuesta, iglesia, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como hombres, amén, fuimos formados de una manera, tenemos estructuras, pensamientos, costumbres en la familia, diferentes raíces de las que venimos y fuimos formados de cierta manera. Entonces esta palabra nos choca. Y cuando la palabra viene a nuestra vida y no la entendemos, nos enojamos, nos frustramos, nos cargamos. Y ante las situaciones difíciles no podemos gozar, iglesia, porque no entendemos la verdad de Dios. No entendemos, primer punto, de que Dios tiene control y dominio de todas las cosas. De que Dios tiene cuidado de nosotros. De que Él no va a poner mayor carga sobre nuestra vida de la que podamos soportar. Que Él está con nosotros para ayudarnos todos los días de nuestra vida. Que Él está para sanar nuestras heridas. Que Él está para llevarse las cargas. Entonces, por tener falta de conocimiento, no podemos gozarnos en Dios, iglesia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, la palabra dice, la reconciliación con Dios y la comunión con su Espíritu es lo que produce gozo. Ahora, esta palabra nos trae convicción de pecado. Esta palabra nos muestra nuestra condición. Esta palabra abre nuestros ojos al mundo espiritual. Esta palabra nos hace conocer a Dios. Ahí está el punto fundamental, iglesia. Conocer a Dios. Cuando nosotros le conocemos a Dios, conocemos cómo Él es, conocemos su verdad, conocemos sus pensamientos, conocemos su voluntad. Y que Él está con nosotros siempre. Y no hay duda en nosotros de quién es Dios. Ahí viene el gozo, iglesia. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos. Y alguien decía hoy, nosotros fallamos, todos fallamos, iglesia. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos vivimos momentos de debilidad, de tristeza, de frustración, de enojo, todos, iglesia. Pero ¿qué marca la diferencia en nuestra vida? Reconciliarnos con Dios. Cada día Dios renueva su misericordia. Cada día que despertamos, que abrimos nuestros ojos, es una nueva oportunidad que a ir a la presencia de Dios. Y sabe que tanto como usted,
como yo, todos vivimos momentos difíciles. Ninguno estamos exentos. Pero ¿sabe qué algo el Señor me ministraba? Que no es el diablo nuestro peor enemigo, nosotros somos nuestro peor enemigo. Nuestro orgullo, iglesia, nuestros propios pensamientos, nuestras propias costumbres, nuestra voluntad humana en contra de la verdad de Dios. Esa es la peor lucha. Esa es la peor lucha que llevamos día a día. Por eso el Señor dice que debemos llevar la cruz, que debemos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no morimos, ahí va a ser el problema, iglesia. Cuando nosotros nos humillamos cada día, vamos muriendo a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a Dios y nos reconocemos y nos arrepentimos, como el salmista David. El salmista David dijo: Señor, vuelve el gozo de tu salvación. ¿Qué le pasó al salmista David? Pecó. ¿Qué quiere decir? Que el pecado que mora en nosotros nos separa de Dios. Y es ahí donde nosotros perdemos el gozo de su salvación. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, iglesia. Perder el gozo de la salvación. Vivir como muerta. Sin sentir la presencia de Dios. Sin sentir su mano a favor de mi vida. Perder la comunión con el Espíritu Santo es vivir como muerto. Vivir en amargura, en dolor, en enojo. Todo está mal, todo lo vemos mal. Yo vivía así, iglesia. Yo vivía así. Amargada, con cara de amargada. Amén. Hasta que un día le dije: Señor, ya no quiero ser más amargada. Y alguien dice por ahí, si no está enojado, si no está, decirle a tu cara. Bueno, me faltaba cambiar la cara. Entonces oramos y le pedimos a Dios, oré y le pedí a Dios: Señor, me falta cambiar la cara. Es que no podés cambiar la cara si no cambia tu corazón, me dijo el Señor. Primero tenés que sacar la amargura que hay en tu corazón. El dolor, la tristeza, las heridas del pasado. Primero tenés que sacar, me dijo el Señor. Y de esa manera, cuando yo me reconocí, le dije: Señor, es verdad, en mi corazón hay amargura. En mi corazón hay tristeza. En mi corazón hay herida. Por eso no puedo gozarme en tu presencia. Por eso no puedo alabarte en libertad. Por eso no puedo sonreír, Señor. Y de esa manera Dios fue haciéndome libre. Y por ahí usted me ve seria, a veces estoy pensando. Pero hoy puedo alabarle en libertad, iglesia. Hoy puedo gozarme en su presencia. Hoy puedo estar en comunión con Él. Amén. Y no digo que no tengo problemas, todos los tenemos, iglesia. Pero algo aprendí. En su presencia hay gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay fortaleza. Amén. Y algo compartí ayer y algo entendí, iglesia. Porque créame que en este tiempo, desde que decidí ponerme firme y levantarme, verdaderamente con Dios, no con el hombre, iglesia. Porque a quien servimos no es al hombre, es a Dios. Y eso entendí. Y cuando decidí levantarme y decirle: Señor, acá estoy, ayúdame a obedecerte. No fue fácil. No fue fácil, pero ¿sabe qué? Dios probó mi perseverancia, iglesia. Que a pesar de la lucha, que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo que pasaba a mi alrededor, ¿qué yo iba a hacer con el compromiso que yo había dado con Dios, no con el hombre? Porque ¿sabe qué yo hacía antes? Hablaba y hablaba y no hacía nada. Pero ¿sabe que el Señor me enseñó a guardar silencio? Cuando comencé a callar y a ir a Dios y decir: Dios, quiero hacer tu voluntad. Dios, quiero obedecerte. Señor, quiero, Señor, agradarte. Ahí cambió la cosa. El Señor me enseñó a caminar con la cabeza agacha, caminar en silencio y obedecerme a mí, no al hombre. Buscar agradarme a mí, no al ojo. Y ahí cambiaron las cosas, iglesia. Ahí verdaderamente comprendí lo que es vivir agradándole a Dios. Y ahí verdaderamente entendí y recibí el gozo del Señor en mi corazón, iglesia. ¿Y sabe qué? El enemigo es astuto y trata
a través de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que perdamos el gozo, iglesia. ¿Y saben cuándo perdemos el gozo? Cuando dejamos entrar algo en nuestro corazón. Quizás no es enojo, quizás son heridas. Y si esa herida persiste, contamina nuestro corazón y causa separación de lo que es el gozo, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso produce el gozo. Y a su nombre, iglesia. ¿Sabe qué? Meditaba en la vida de Pablo. Amén. Y me llevaba a Hebreos 12:2, una palabra tan conocida. Hechos 16:23. Amén. Cuando dice que ellos son golpeados y son encarcelados, iglesia. Y ahí en la cárcel dice que Pablo y Silas comenzaron a orar a Dios y comenzaron a cantar himnos al Señor. Y yo decía, qué locura esto. ¿Cómo en medio del dolor, en medio de esa situación tan fea que ellos estaban viviendo, podían alabar a Dios? Y Pablo algo nos enseña en Filipenses 4:11, porque conocemos Filipenses 4:13, pero anteriormente dice Filipenses 4:11, dice, he aprendido, cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Y ahí recién dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Y cómo él aprendió a vivir en fortaleza en Dios? Primero gozándose. Primero agradeciendo, cualquiera sea su situación que esté viviendo a su alrededor. ¿Sabe que hace muchos años, iglesia, aprendí algo de un siervo que ya partió a la presencia de Dios? Que daba muchas enseñanzas muy lindas, iglesia. Y este siervo decía, yo puedo permitir que lo de afuera me afecte o puedo no permitir que lo de afuera me afecte, porque la llave está dentro de mi corazón. Del lado de adentro está la llave. Y es difícil, créame que es difícil, iglesia. Pero se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. He aprendido a sonreír en medio del dolor, iglesia. He aprendido a alabarle a Dios cuando parecía que todo estaba mal. Pero ¿sabe qué cambió? Creerle a esta palabra. Creerle a la verdad de Dios. Confiar en Él. De que en Él a nosotros todo lo ayuda bien, iglesia. Todo lo va a ser para bendición. Todo lo va a ser para edificación. Todo lo va a ser para crecimiento a nuestra vida. Y Pablo y Silas dice que cantaban himnos a Dios. Y esto marca la diferencia, iglesia. Y muchas veces razonar no nos sirve, no en la palabra. Razonar no nos sirve, no en el Evangelio. El Evangelio es fe, no es razonar. El Evangelio es creerle a la palabra, iglesia. En contra de todo pronóstico, en contra de toda situación que podamos ver, es creerle a esta palabra. Y decir, sí, Señor, si tú dices así, así va a ser, amén. Yo lo creo. Y me mantengo firme creyéndole a Dios. Como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Y hoy quiero animarle, iglesia, porque yo no sé cuál es su situación. Cuál es lo que le entristece, lo que le aflige, lo que le está molestando en su corazón. Pero algo usted puede hacer. Algo que yo aprendí a hacer. Usted cierre la puerta del corazón a aquello que quiere meterse para estorbar su corazón, para estorbar la comunión con Dios, para que usted pierda el gozo del Espíritu Santo, para que usted pierda el gozo de la salvación y pueda permanecer firme, iglesia. No importa la situación que esté pasando. En este tiempo he aprendido a mantenerme firme. No importa la situación. No importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa los problemas. Yo le dije algo a Dios, no al pastor. Le dije algo a Dios. Y eso marca la diferencia, iglesia. Cuando verdaderamente tomamos un compromiso con Dios. Y Dios me ha ayudado a mantenerme firme. Y ha sido difícil, sí, iglesia.
Pero ¿sabe qué? Cuando yo estaba en medio de la situación difícil, del conflicto, o quizá estaba triste o cargada, y el pastor me decía, va a predicar, no decía que no. ¿Y sabe qué, iglesia? Yo me paraba detrás de este lugar o allí donde me tocaba compartir la palabra y yo comenzaba a sentir la fuerza de Dios. Comenzaba a sentir el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí cambia. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, Él se goza dentro nuestro y eso nos fortalece. Él se alegra porque estamos haciendo lo que a Él le agrada sin mirar la situación que estamos viviendo. Aleluya. Estamos diciendo, no importa lo que pase, yo te voy a servir. No diciéndole al mundo, sino diciéndoselo a Él en la intimidad, iglesia. No importa la situación y pararme firme. Por primera vez en mi vida puedo decir y decirle a Dios, heme aquí estoy. Lo que vos me digas voy a hacer. Lo que vos me digas, donde me mande, y aquí estoy. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, iglesia. Por eso le animo. ¿Sabe qué? Cuando yo no quería hacer la voluntad de Dios, cuando yo me quedaba sentada en ese banco, cuando yo no le cantaba, yo me sentía peor. Sentía que me moría por dentro, iglesia. Se me sentía vacía. Me sentía angustia, que me moría. Pero cuando yo decidí, a pesar de la situación, seguir adelante, seguir sirviéndole, seguir predicando, seguir buscándole, seguir adorándole, yo sentía vida. Gloria a Dios. Yo sentía gozo. Yo sentía la fuerza. Por eso le animo. Gracias. No importa la situación, siga adelante. Amén. Pero hoy no oré como de siga adelante. Pero esta semana no, siga adelante. Si vuelvo a intentar, es algo que yo aprendí, me caí tantas veces, iglesia. Me volví a levantar y lo volví a intentar una y otra vez. Y dije, alguna vez lo voy a lograr. Alguna vez, en algún momento el Señor me va a dar la victoria. Y así es en toda, iglesia. No se dé por vencido, no baje los brazos, siga adelante. Lo mejor que puede hacer en medio de su dolor es predicar a este Cristo vivo que le prometió a usted estar con usted todos los días de su vida, que no le va a dejar, que no le va a desamparar, que le va a fortalecer, que le va a hacer el gozo en medio de la tristeza. Sí se puede, iglesia. Sí se puede, iglesia. Sí se puede, en Dios se puede, iglesia. Y a su nombre me gozo en el Señor. Él es bueno, iglesia. ¿Sabe qué? ¿Qué nos hace perder el gozo? La falta de arrepentimiento, la falta de reconocimiento a Dios, no al hombre, iglesia. ¿A quién usted tiene que ir? A Dios. Y si tiene que arreglar cuentas con alguien, hágalo, claro que sí. Porque a veces es necesario. Si se mandó alguna macana, vaya y pida perdón. Amén. Porque es necesario. Porque no podemos estar en comunión con Dios. Y si no estamos en comunión con el hermano. ¿Sabe qué, iglesia? Yo le decía algo en este tiempo a Dios. Por una situación que estaba viviendo. Yo le digo, Señor, yo lo intenté. Yo intenté, Señor. ¿Qué hago? Nada. Deja ahí. No hagas nada. Déjalo en mis manos. Y que sabe que lo bueno, uno tratar de solucionar las cosas, uno tratar de arreglar, uno tratar de reconciliar. Ahora sabe que cuando el otro no quiere, no haga nada. Descanse en Dios, repose en Dios, déjelo en la mano de Dios. Dios tratará, iglesia. Porque la palabra dice que lo que dependa de nosotros, que debemos estar en paz con todos. Ahora, si el otro no quiere estar en paz con usted, déjelo, ore por su hermano, pídale que Dios le ayude, que Dios trate. Y es difícil, sí, porque yo le digo, no es fácil, iglesia. No es fácil cuando alguien se levanta en contra, cuando alguien habla mal, cuando alguien siembra contienda, división. Es feo, iglesia. Pero ¿sabés qué? Dios me enseñó, agachá tu cabecita y guardá silencio ante Jehová. Y ¿sabe qué lindo, iglesia? Es experimentar el gozo del Espíritu Santo. Yo le decía a Dios, mostrame, enséñame, yo quiero aprender. Yo quiero que tú me enseñes tu verdad. Yo quiero agradarte. Quiero hacer tu voluntad. Y
sabe que yo le decía a mi esposo, y hablábamos de algunas cosas, y yo le decía, yo no voy a permitir que me quiten la paz. No voy a permitir que la situación que sea que esté pasando entre adentro. No, que se revolucione el mundo, que se caiga a pedazos lo que quiera caerse. Yo voy a seguir confiando en Dios y voy a seguir gozándome en Él. Y eso es lo que debemos aprender, iglesia. Lo que nos da la paz, lo que nos da el gozo, lo que nos da la fuerza, lo que nos da el ánimo es el gozo del Espíritu. Cuando Él se goza, cuando tú quieres obedecer, cuando tú quieres agradarle, cuando tú quieres hacer su voluntad. Y a su nombre, iglesia. Y ya estoy terminando. Isaías 57, 15 dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y escuche esto: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso no se preocupe, iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo, dice Amén. El Señor, iglesia. Y eso tiene que darnos ánimo. El Señor Jesús dice que puesto el gozo delante de Él. Por eso le dice, poné la mirada en el Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo. Puesto el gozo delante de Él. No le importó la situación que tenía que pasar. Decidió ir a morir en la cruz para darnos salvación eterna. Para darnos vida eterna. Para perdón de nuestro pecado. Para que podamos tener comunión con Dios, iglesia. Entonces, si Él nos mostró que muriendo hay gozo, que muriendo a la carne, al yo y a la propia voluntad hay gozo en Dios, eso es lo que debemos hacer. Dice que aquel que es humilde, que aquel que tiene el corazón quebrantado. Y ¿sabe qué es lindo, iglesia? Porque yo lo he vivido. Y no es lindo tener el corazón quebrantado, no malinterprete. Es lindo ir con el corazón quebrantado a Dios y que Dios te lo restaure. Es lindo que cuando estás tan triste y cargado y que la situación te agobia, ir a Dios y experimentar que Él se lleve las cargas, que Él sane el corazón y que las cosas que pasen a tu alrededor no te afecten. Y mantener la paz, iglesia. La palabra dice, creo que era Filipenses 4:4, si no mal no me acuerdo. Dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Que es mucho más que el gozo. Es como algo potenciado en alguna manera. Amén. Por eso le digo, iglesia, hoy le animo. Yo no sé su situación, pero créale a Dios, iglesia. Mire, he tenido que pasar tantas cosas que me han enseñado a confiar en Dios. Me han enseñado a poner mi mirada en Dios. Me han enseñado a humillarme delante de Dios. A humillarme, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y en su tiempo Él le va a levantar. Póngase de pie, iglesia. Por eso hoy le animo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Se puede? Sí se puede, iglesia. ¿Es difícil? Sí lo es. Pero Filipenses 4:13, ¿qué dice? Hermana Rosana, ¿qué dice? A mí me encanta cuando la hermana pasa y dice, mira, yo siento algo cuando ella lo cita que entra dentro de mi corazón, iglesia, y da ánimo, y tiene que darle ánimo. Cada uno conoce lo que vive en su hogar. La hermana solo conoce lo que vive en su hogar, pero ella viene y se para y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso no pierda el gozo de la salvación. No permita que el diablo lo amargue, que el diablo le quite la paz, le quite el gozo. En el Señor podemos, iglesia. Vamos a adorarle a nuestro Dios. Amén.